Good afternoon. Buenas tardes, buenos días todo el mundo. A nombre de la Red Internacional de Contaminantes, de Erradicación de los Contaminantes, queremos darles la bienvenida a los miembros de los medios de comunicación para darles a conocer estos dos nuevos informes, estos dos estudios. Los informes se pueden bajar en línea en diferentes idiomas. En el chat se puso la liga. Mi nombre es Björn Biller, soy el coordinador internacional de IPEN. IPEN es una red internacional de más de 600 organizaciones de salud pública en 128 países. Nuestra misión es trabajar por un futuro libre de sustancias tóxicas para todo el mundo. Antes de proceder, por favor, permítanme compartir estos recordatorios con ustedes. Se va a grabar esta conferencia de prensa. La grabación se va a poner en el canal de YouTube de IPEN. Puede el público en general acceder a esta grabación. Este seminario web también está traducido al francés, al ruso y en español. Si hacen clic en un globo de la interpretación abajo, podrán acceder a la interpretación. Con respecto a las preguntas, va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final. Pero entre cada uno de los ponentes, podrán hacerle una pregunta directamente. Si no, vamos a guardar las preguntas hasta el final. Para empezar, entonces, voy a presentar a Therese. La doctora Carlson es la asesora científica y técnica de IPEN, hace investigación en plásticos. Hizo su doctorado enfocándose en los microplásticos. Su tesis la creó ella está basada en Suecia. Por favor, doctora, si puede empezar con su presentación. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar dándoles una pequeña introducción al estudio que realizamos sobre los pellets de plástico encontrados en las playas. Estos pellets de plástico son pequeñas piezas de plástico del tamaño de una lenteja que se usa para producir productos de plástico y se derraman durante la producción, transporte y almacenaje. Se encuentran en todo el mundo y ha sido así desde la década de los 70. Le pedimos a nuestras organizaciones asociadas en todo el mundo a buscar este tipo de pellets en las playas. Aquí pueden ver que los pellets se encontraban en diferentes medios ambientes, en diferentes tipos de localidades. Son también diferentes tipos de pellets. En general, analizamos muestras de 24 localizaciones en 23 países diferentes. Hubo 5 submuestras por localización y se analizaron para identificar los estabilizantes UV benzotrazoles y los para hablarles un poco sobre estas sustancias químicas que se le agregan a los productos como plásticos para evitar la degradación de UV. Son altamente tóxicos y aunque hay 3 diferentes tipos, varios de ellos son persistentes y bioacumulantes y tóxicos. Esos son los estabilizantes de UV. Uno que es de gran preocupación, que es UV328, es una sustancia química que se utiliza en plásticos para materiales de contacto, las pantallas de celulares. Es persistente, muy persistente y bioacumulador y puede causar efectos negativos en los hígados, en el hígado, en los riñones y es un perturbador del sistema endocrino. Aparece en las listas del convenio de Estocolmo. Entre las muestras que recopilaron, en las 10 muestras mostraron BVs UV328 en todas las muestras de todas las localizaciones. Se le agrega durante la producción o bien pueden ser absorbidos durante su exposición en el medio ambiente. Los bifenoles policlorados, que son
sustancias químicas que se usaban en diferentes áreas, se usaban en los transformadores, en los intercambiadores de calor, plásticos y pinturas, pero debido al grado de toxicidad y la persistencia, se les dejó de producir a inicios de los 70 en Japón, en 77 en Estados Unidos, en la mayoría de los otros países, después de que aparecieron en las listas del Convenio de Estocolmo en 1993. Son sustancias químicas persistentes, tóxicas, y hace poco tiempo ya se les incluyó en la lista de carcinogénicos. Debido a que son persistentes, se tarda mucho tiempo en desintegrar y llegan a adherirse al medio ambiente. En todas las muestras que encontramos, se encontraron los 13 tipos de PVCs, de PCBs, en todas las muestras de las localizaciones. Esto no es porque se les agreguieron a los plásticos, sino porque absorben esas sustancias del entorno. Unos mensajes claves de este estudio son que los plásticos de todas las localizaciones contenían las 10 estabilizantes UV-benzotrazoles y los 13 biofenoles policlonados, debido a que las concentraciones eran muy elevadas en los países africanos, aunque estos países no son productores ni de sustancias químicas ni de plásticos. Los plásticos pueden jugar un papel muy importante en el transporte a largas distancias de sustancias tóxicas. Recomendamos que las agencias internacionales y los elaboradores de políticas apoyen que se incluya V328 en el apéndice A del Convenio de Estocolmo, que el que contamina paga, y que las compañías que producen estas adopten estrategias para evitar derrames en el medio ambiente. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Carlson, por su presentación. Muy bien, genial. Voy a seguir por cuestiones de tiempo, y las preguntas para la doctora Carlson las pueden hacer después de la siguiente presentación. Ahora vamos a ir de los pellets que se encuentran en las playas a los pellets reciclados. Nuestra siguiente ponente, que también es autora del informe sobre los pellets de plástico reciclado, la doctora Sara Bochet. Después de su doctorado, se ha enfocado en la contaminación de los plásticos. Como asesora científica, ve diferentes temáticas que tienen que ver con la seguridad química, y ha trabajado en el comité de los COPs del Convenio de Estocolmo. Doctora Sara, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Como se mencionó, voy a hablar sobre el otro lado del espectro, por así decir, de los pellets de plástico, que son los pellets de plástico reciclado. Para este estudio, ONGs asociadas a IPEN en 23 países diferentes compraron bolsas de pellets de polietileno de alta densidad reciclados. Son 24 ONGs en 23 países diferentes los que participaron en este estudio. El polietileno de alta densidad es uno de los tipos de plásticos más reciclados, así que queríamos investigar qué contienen estos pellets reciclados. Y para poner esto en perspectiva del proceso, estos pellets son lo que salen del proceso de reciclado. Se juntan los desechos de plástico, se tritura y se forman en estas cápsulas de plástico que pueden ver en las dos fotos en el medio, en estas hilos, y luego se cortan en capsulitas, como pueden ver en la bolsita en la que aparecen los pellets o cápsulas de plástico. Estos pellets contienen plásticos de una amplia gama de desechos de plástico, y eso es importante de notar. Buscamos 3 grupos específicos de sustancias químicas. Buscamos retardantes de llama brominados. No deben de ser utilizados en polietileno. Se les utiliza en productos electrónicos
en otro tipo de plásticos de ABS también. También buscamos el bisfenol A, que no deberían de ser contenidos en estos PLs tampoco, porque se utilizan para crear plásticos policarbonados. Se usa para otros propósitos, pero no deberían de ser contenidos en estos PLs. Y también buscamos el mismo tipo de estabilizantes UV, los benzotriazoles, que también se buscó en el estudio anteriormente presentado, y esto se puede utilizar en una amplia gama de plásticos. Así que tenemos 3 diferentes tipos de sustancias químicos, pero en total habían 18 sustancias químicas incluidas en el análisis de este estudio. Solamente viendo estos 3 diferentes grupos, lo que vimos es que la mayoría de los grupos contenían los 3 tipos de sustancias químicas. Así, solamente había una muestra que solo contenía un tipo de ese grupo de químicos, pero la mayoría contenían los 3 grupos de sustancias químicas. Y viendo el número de sustancias químicas de estos 3 tipos contenidos en cada muestra, podemos ver, por un lado, en Vietnam, las muestras de Vietnam, y hay una barra azul. Azul quiere decir que, y hay un número 3. Eso quiere decir que había 3 tipos diferentes de estabilizantes UV en la muestra de Vietnam. Si ven el otro polo de la escala, tenemos a Malasia, en donde si ven la parte en verde, la barra verde, hubo 9 retardantes de llama brominados, 6 estabilizantes de UV y también había una BPA. Como pueden ver, casi todas las muestras tienen un cuadro amarillo hasta arriba, en casi todas las muestras. Así que vimos 18 sustancias químicas en total. En algunas muestras tenían hasta 16 de esas 18 sustancias químicas. ¿Por qué es importante esto? Esto es porque escogimos sustancias químicas que sabemos que son neurotóxicas y que pueden causar daño a la salud humana, pero también pueden causar daños el medio ambiente si se les libera o se lixivian al medio ambiente. Y viendo las sustancias químicas específicas incluidas en este estudio, hay estudios científicos publicados que confirman que 12 de esas 18 sustancias tienen efectos que perturban el sistema endocrino. Y eso quiere decir que ese impacto puede crear impactos a lo largo de la vida del ser humano, pero es muy importante cuando estás en crecimiento para los fetos humanos y para los eh, mujeres en embarazo son muy dañinos. Pueden causar impactos en el desarrollo del cerebro, por ejemplo, pero también otro tipo de impactos como cáncer, diabetes, etcétera. Y hay otro tipo de impacto sobre la salud de algunas de estas sustancias químicas, además. Viendo los resultados de los análisis, vimos que unas cuantas muestras solo contenían 2 sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino, pero algunas, estamos viendo un rango donde está India, Egipto, Malasia, Serbia, Taiwán, etcétera. Al final de la escala, contenían entre 10 y 11 sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino. Para concluir, aquí hay unos mensajes para llevarse a casa. Vimos que había una contaminación generalizada de estos pellets de plástico reciclado. Ningunos estaban libres de las sustancias que buscábamos y solamente elegimos 3 grupos de químicos, pero hay muchas más sustancias químicas agregadas, así que no conocemos la amplia gama de sustancias químicas con las que están contaminadas. La mayoría de estos peles no son adecuados para utilizar en productos de plásticos nuevos. Hay formas limitadas de controlar para qué se utilizan estos pellets. El polietileno de alta densidad se puede utilizar para una amplia gama de productos y se pueden utilizar para muebles exteriores, para juguetes, para diferentes tipos de contenedores en el que hay champú, por ejemplo,
Así que hay una amplia gama de exposición o potencial si se utilizan estos pellets para estos propósitos diferentes. Y por supuesto, los plásticos que contienen sustancias químicas tóxicas no deben ser reciclados porque ahora que hay más consciente de una perspectiva de economía circular, esos no son materiales circulares, no deben de ser reciclados una y otra vez, porque esto continúa la exposición a estas sustancias químicas tóxicas una y otra vez. Así que las recomendaciones con base en este informe es que los productores deben de eliminar gradualmente el uso de sustancias químicas tóxicas en los plásticos y si hay contenido tóxico ya en los plásticos, tienen que revelarlo para los que los utilicen, a los que reciclan, etcétera. Los gobiernos deben adoptar regulaciones que prohíban el uso no solamente de sustancias químicas individuales, sino también grupos de sustancias químicas tóxicas, como los retardantes de llama brominados, bisfenoles, incluimos bisfenol A, pero hay todo un grupo de bisfenoles que tienen propiedades semejantes y también los estabilizantes UV benzotriazoles. Y mientras que no sabemos de dónde vienen los desechos plásticos, muchos de los desechos plásticos se exportan de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Australia y otros países, Asia y África. Y no hay ningún control sobre el contenido de sustancias químicas tóxicas en estos desechos. Así que es muy importante detener la exportación de plásticos y desechos plásticos para que los países que generen los desechos plásticos lidien con esos desechos mismos, ellos mismos. Muchísimas gracias. Y viendo el reloj, quiero pasar al último ponente, Griffiths, el director ejecutivo para el Centro de Justicia Ambiental en Kenia. También es el presidente de un grupo de trabajo con plásticos y también ha trabajado en la asamblea. Yo creo que tú también puedes abordar esta pregunta y entrar a tu presentación, Griffin. Griffin, tienes la palabra. Muchas gracias. Griffins Oching es el nombre. Gracias, Teresa y Sara, por las presentaciones y los informes tan profundos que salen de, de estos estudios. Y se me pidió, esta pregunta es muy importante para la región africana, es muy preocupante. África no produce plásticos ni sustancias químicas que aparecen en los plásticos. Así que para nosotros es un gran desafío enfrentar este problema. Ha habido un gran enfoque en la región africana endémico en que las grandes compañías que producen sustancias químicas buscan a África como un mercado para los productos que ellos generan, producen. Eso quiere decir que estamos expuestos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, eh, están expuestos a estas sustancias tóxicas que se encuentran en los plásticos y en los materiales reciclados. Si vemos a los productos que vienen que se importan a los países africanos y que están hechos con sustancias recicladas, como los juguetes que contienen esas sustancias químicas, es una gran preocupación en este momento y por eso queremos resaltar que el enfoque, sobre todo en la siguiente Asamblea de Naciones Unidas, que va a discutir la situación de los plásticos, tiene que enfocarse en los aditivos a los plásticos, sobre todo a nivel de la producción, en la fase de la producción de los plásticos. Tiene que haber un control global sobre los materiales y los aditivos que se utilizan para producir estos productos. Ese es un aspecto, una oportunidad muy importante, una ventana de oportunidad para frenar la desigualdad global
en donde hay una región específica que está expuesta a estas sustancias eh, tóxicas y es un desafío porque no cuentan con la capacidad para manejar estas importaciones. Así que el control global es un enfoque muy importante que hay que abordar cuando se refiere a la posibilidad de un tratado de plásticos, el elemento de los desechos plásticos. Tenemos que gestionarlo de forma adecuada. El énfasis de este informe es que tenemos que abordar el problema de los plásticos, sobre todo en los plásticos aditivos, sobre todo los aditivos invisibles, que no lo vemos en una mamila de un bebé, por ejemplo. Esas sustancias químicas son invisibles y estos estudios han demostrado los graves efectos que tiene esto. Yo quiero enfatizar que en la región africana, la oportunidad que presentan estas discusiones en la siguiente Asamblea General en Naciones Unidas, incluso cuando difundamos los informes y los hallazgos de esos informes, que hay que enfocarse en la región africana para que adoptemos un argumento muy fuerte discutiendo la toxicidad de estos plásticos desde su producción. Y hay que enfocarnos en todas las etapas de la vida de los plásticos para ayudar a la región cuando se discuten la exposición a estas sustancias que afectan la salud humana y el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Griffins, Ochin, por esa presentación. La pregunta es, ¿qué significa esto para África? Y hay una pregunta sobre el estado del proceso en Naciones Unidas para desarrollar un tratado sobre los plásticos con respecto a qué estado se encuentra. Se encuentra, está claro dónde está el mundo en abordar las sustancias químicas en los plásticos. ¿Cuál es el estado de esta cuestión de las sustancias químicas en los plásticos con respecto a un potencial tratado sobre los plásticos? Gracias. El estado de esto es que por lo pronto hay una resolución que fue planteado por un país africano y un país de Latinoamérica, Perú, y esa resolución es un artículo específico o un párrafo que mencione la oportunidad para un control global sobre los aditivos específicamente en el diseño de los productos y en el ciclo de vida de los plásticos. Eso quiere decir que por lo pronto ese párrafo es de crucial importancia para la región africana, de que asegurarnos de que en el mandato de este acuerdo, en el comité que se establezca, que se asegure que ese argumento abarque todo el ciclo de vida de los plásticos y el diseño de los plásticos para que se tome en cuenta los aditivos que se les añaden a los plásticos. Para mí, lo que significa para la región africana es que tenemos que mantenernos firmes para asegurarnos que haya un acuerdo que aborde la necesidad de la región africana de protegerse contra esos materiales. Toda la región africana debe de apoyar esto. Quiero enfatizar este elemento, la importancia de este párrafo. Hablamos de una economía circular y este párrafo es muy importante de tomar en cuenta un enfoque sobre el ciclo de vida completo de los plásticos y es importante que se aborde este problema en estas discusiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchas gracias por esto. Hay esta pregunta de preguntas y respuestas. Es una pregunta sobre el reciclado en la economía circular en los países en desarrollo. Mucha gente está reciclando plástico. ¿Cómo podemos abordar los desafíos químicos de ese sector? Muchos están reciclando plásticos, pero no tienen conciencia de la importancia de los aditivos tóxicos. ¿Podemos tener una economía circular de los plásticos?
Voy a empezar, pero por supuesto que los colegas pueden agregar información a esto. Me parece que la clave aquí es que no debemos reciclar el plástico que contenga sustancias químicas tóxicas. Es muy importante esto. Las sustancias químicas tóxicas que se agregan a los plásticos hacen que sean no circulares. La solución para esto hay una variedad de cosas que se tienen que dar, pero lo más importante es que tenemos que cerrar la llave, es decir, que la producción de nuevos plásticos que contengan sustancias químicas tóxicas debe de detenerse. Y como Griffiths mencionó cuando habló sobre la situación en África, hay acuerdos internacionales que pueden ayudar a esto. Hay una discusión próxima sobre un tratado de plásticos, es uno, y también hay otros convenios que lidian con sustancias químicas tóxicas, como el convenio de Estocolmo, que aborda sustancias químicas persistentes que son bioacumulables y tóxicas y que se transportan a largas distancias por todo el mundo. Así que la clave es dejar de producir plásticos nuevos con sustancias químicas tóxicas y eliminar gradualmente los plásticos que contienen sustancias tóxicas que debe de eliminarse gradualmente su uso y producción. Gracias. Genial. Griffins o la doctora Carlson, ¿quieren agregar algo a esto? Estoy totalmente de acuerdo con Sara. La primera cosa que tiene que darse es que tenemos que detener completamente la producción de esos plásticos y sustancias químicas y limitar su uso. También quiero agregar que también necesitamos una transparencia cada vez mayor sobre cuáles son las sustancias químicas que se agregan a qué productos, que se pueda rastrear esto a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos. Genial, gracias. Griffins hace eco de lo que se agrega. Con respecto a la transparencia que mencionó Teresa, tiene que haber una plena divulgación de esta información. La información que proporcionan tiene que ser confidencial, pero tiene efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, así que se tiene que divulgar de forma transparente esta información para los consumidores. Se tienen que revelar, divulgar qué sustancias químicas que se utilizan en estos productos de plástico. Muchas gracias. Hay unas preguntas sobre lo bioacumulable. Si no reciclas el plástico, ¿qué haces con estos plásticos? ¿Los mandas a rellenos sanitarios? ¿Qué se hace con estos plásticos? Con esos plásticos utilizados que contienen sustancias químicas, no debemos reciclarlos. Entonces, ¿qué debe de pasar con estos plásticos? Yo puedo empezar. Me parece que para que sea más amplia la pregunta, hay que reconocer que no hay formas buenas hoy en día de no tener desechos plásticos. Por eso, no solamente tenemos que dejar de usar sustancias químicas en los plásticos, tenemos que dejar de producir tanto plástico. Eso tiene que ver con detener completamente el punto de partida, porque esta es la clave. Si no dejas de producir estas grandes cantidades de plástico, jamás nos vamos a deshacer de los desechos plásticos. Esto es de importancia clave. Así que yo e IPEN no tenemos una recomendación específica para un país específico, porque depende de la regulación de cada país, pero creo que hay que enfocarnos en el panorama más amplia de cómo controlar la gran cantidad de plástico que se están produciendo, que tiene que estar bajo regulación nacional e internacional sobre cómo deben de ser producidos estos plásticos. Muchas gracias, doctora Brosh. Estamos hablando sobre controles globales y también estamos hablando sobre la tendencia. Ahorita hay una tendencia
ascendente de producción de los plásticos. La siguiente pregunta es, con estos contaminantes en los plásticos, ¿es mejor regresar a utilizar vidrio, otros elementos u otros sistemas en vez de los plásticos? Esto nos lleva a lo que ha estado mencionando Sara. Necesitamos disminuir la cantidad de plásticos que producimos. Sin embargo, también debemos de asegurarnos que los plásticos que sí se producen no contengan sustancias químicas tóxicas. Y esto necesita darse a través de acuerdos internacionales para que haya una forma segura de utilizar plásticos. Genial. Otra pregunta que tiene que ver con desechos plástico. La nueva economía de plásticos o la nueva economía de circular de plásticos, la pregunta es, la propuesta de una nueva economía circular de plástico incluye utilizar plásticos como energía o como combustible. ¿Acaso eso sería algo circular? A mí me parece que la respuesta sencilla a eso es no. Si quemas algo, ese recurso contamina. Eso no es parte de una economía circular, definitivamente. Muchas gracias. Muy bien. A menos que haya otra pregunta, me gustaría agradecer a los miembros del panel por presentar este informe, a los ponentes, y muchas gracias por su tiempo.